Martes, 26 de mayo del 2026. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro bendecido con la palabra de Dios. Qué alegría poder iniciar este nuevo día poniéndonos en presencia del Señor, dejando que sea Él quien ilumine nuestros pensamientos, fortalezca nuestro corazón y dirija cada uno de nuestros pasos. Muchas veces comenzamos nuestras jornadas llenos de preocupaciones, cansancio o incertidumbre. Hay personas que despiertan llevando cargas muy pesadas en el alma, problemas familiares, dificultades económicas, enfermedades, heridas interiores o luchas espirituales. Pero hoy el Señor quiere recordarnos que no estamos solos. Él camina con nosotros y su gracia nunca abandona a quienes confían en su amor. Les invito para que nos pongamos en manos de Dios e iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos juntos la fuerza, la sabiduría y la luz que vienen del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor eterno del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar y lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame inteligencia para comprender, memoria para retener, voluntad para perseverar y gracia para hablar siempre conforme a la verdad. Ilumina mi mente, fortalece mi corazón y guía toda mi vida por los caminos del Evangelio. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Mis queridos hermanos, continuamos caminando en este tiempo en el cual la Iglesia, fortalecida por Pentecostés, sigue anunciando a Jesucristo resucitado. El Espíritu Santo continúa actuando en medio de nosotros, levantando corazones cansados, fortaleciendo a quienes luchan y conduciendo a la Iglesia en medio de un mundo que tantas veces se aleja de Dios. Abramos hoy el corazón a esta palabra santa. Permitamos que el Señor nos hable, nos corrija, nos consuele y nos transforme interiormente. Porque una sola palabra de Dios tiene poder para cambiar completamente nuestra vida. Con mucha alegría, mis queridos hermanos, les comparto las lecturas correspondientes al día de hoy. La primera lectura es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo continuaba anunciando el Evangelio con valentía, dando testimonio de Jesucristo en medio de persecuciones, dificultades y sufrimientos. A pesar de las amenazas y de las cadenas que muchas veces tuvo que soportar, nunca dejó de confiar en la acción poderosa del Espíritu Santo. Su vida entera se había convertido en una ofrenda para el Señor y en un testimonio vivo de la resurrección de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo responsorial. El Señor sostiene a los justos. Bendeciré al Señor en todo momento. Su alabanza estará siempre en mis labios. El Señor escucha el clamor de los humildes y nunca abandona a quienes ponen en él su confianza. Aunque el justo pase por muchas pruebas, el Señor lo libra de todas ellas. El Señor sostiene a los justos. El Evangelio es tomado de San Juan. En aquel tiempo, Jesús habló a sus discípulos acerca de la necesidad de permanecer unidos a Él como los sarmientos permanecen unidos a la vid. Les recordó que separados de Dios no podemos hacer nada y que solamente quien permanece en su amor puede dar frutos abundantes de santidad, de paz y de vida eterna. Jesús también anunció a sus discípulos que el mundo muchas veces rechazaría el Evangelio, pero les prometió la fuerza del Espíritu Santo para permanecer firmes en medio de toda dificultad. El Señor llamó a sus discípulos a perseverar, a mantenerse fieles y a no dejarse vencer por el miedo ni por las pruebas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta palabra santa que ilumina nuestra vida. Gracias porque en medio de tantas voces del mundo, tu Evangelio continúa siendo verdad, luz y camino seguro para nuestra salvación. Permite que hoy podamos escuchar tu voz con humildad y que nuestro corazón permanezca abierto a la acción transformadora del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios que hoy hemos escuchado es una invitación profunda a permanecer unidos al Señor en medio de todas las circunstancias de nuestra vida. Después de Pentecostés, la Iglesia comienza a caminar sostenida por la fuerza del Espíritu Santo. Los apóstoles ya no son hombres paralizados por el miedo. Ahora son testigos valientes de Jesucristo resucitado. Han comprendido que la vida solamente tiene sentido cuando se vive completamente para Dios. La primera lectura nos presenta nuevamente la figura del apóstol Pablo. ¿Qué hombre tan extraordinario levantó el Señor para anunciar el Evangelio? Pablo pasó por cárceles, persecuciones, golpes, rechazos y sufrimientos. Muchas veces fue humillado, acusado injustamente y abandonado. Sin embargo, nunca permitió que el desánimo apagara el fuego del Espíritu Santo que ardía dentro de él. Y aquí encontramos una enseñanza muy importante para nosotros. Muchas personas creen que seguir a Cristo significa vivir sin problemas, sin pruebas y sin dificultades.
Pero el Evangelio nunca prometió una vida fácil. Jesucristo nos prometió algo mucho más grande, su presencia constante en medio de nuestras luchas. Pablo comprendió esto perfectamente. Por eso no se detiene. No deja de evangelizar. No abandona la misión. Aunque humanamente hablando tenía razones para rendirse, continúa anunciando a Cristo con valentía. ¿Por qué? Porque había experimentado personalmente el amor de Dios. Había entendido que nada vale más que Jesucristo. Hoy también nosotros vivimos en un mundo lleno de dificultades. Hay mucha confusión, mucha oscuridad espiritual y mucho sufrimiento en las familias. ¿Cuántas personas viven angustiadas, heridas interiormente, llenas de ansiedad o atrapadas en el vacío del pecado? El ser humano ha avanzado mucho tecnológicamente, pero espiritualmente muchas veces se encuentra más vacío que nunca. Y precisamente por eso el Señor sigue necesitando apóstoles. Sigue necesitando hombres y mujeres que anuncien esperanza, que hablen de Dios y que den testimonio de que Cristo vive. Tal vez nosotros no vamos a recorrer el mundo como San Pablo, pero sí podemos evangelizar en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad y con nuestro ejemplo diario. El Evangelio de hoy nos lleva a una de las imágenes más hermosas que utiliza Jesús, la vid y los sarmientos. Nuestro Señor dice que separados de Él no podemos hacer nada. ¡Qué verdad tan profunda! Muchas veces el ser humano cree que puede vivir sin Dios, que puede construir su vida únicamente apoyándose en sus propias fuerzas, en el dinero, en el éxito o en los placeres del mundo. Pero tarde o temprano el corazón termina vacío. ¿Por qué sucede esto? Porque fuimos creados para Dios. El alma humana tiene sed de eternidad. Y ninguna cosa material puede llenar completamente el corazón. Solamente Cristo puede hacerlo. Jesús utiliza la imagen de la vid porque quiere mostrarnos que la vida espiritual no consiste solamente en cumplir ciertas normas exteriores. El cristianismo es una unión viva con Dios. Así como el sarmiento recibe la savia de la vid, así también nuestra alma necesita recibir constantemente la gracia que viene de Jesucristo. Cuando una persona se aparta de Dios, poco a poco empieza a secarse interiormente. Tal vez por fuera puede aparentar felicidad, éxito o tranquilidad, pero dentro del corazón aparece el vacío, la tristeza y la desesperanza. Lo estamos viendo hoy en tantas personas que, aun teniendo muchas cosas materiales, viven sin paz y sin sentido. Por eso Jesús insiste tanto: permanezcan en mí. Permanecer en Cristo significa vivir en oración, alimentarnos de la Eucaristía, escuchar la palabra de Dios, luchar contra el pecado y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Nadie puede perseverar en la vida cristiana solamente con sus propias fuerzas. Y aquí aparece nuevamente la acción maravillosa del Espíritu Santo. Después de Pentecostés, el Espíritu Santo se convierte en el alma de la Iglesia. Él fortalece a los apóstoles, les da valentía y les permite dar frutos abundantes. Sin el Espíritu Santo no hay santidad. Sin el Espíritu Santo no hay verdadera conversión. Sin el Espíritu Santo nuestra fe se enfría y termina debilitándose. Qué importante es preguntarnos hoy: ¿estamos realmente unidos a Jesucristo? ¿O solamente vivimos una fe superficial? Porque una cosa es conocer cosas acerca de Dios y otra muy distinta es vivir unidos al Señor. Hay personas que se llaman cristianas, pero hace mucho tiempo dejaron de orar. Dejaron la confesión, abandonaron la Eucaristía y poco a poco se fueron alejando espiritualmente. Y entonces el alma comienza a secarse como un sarmiento separado de la vid. Pero hoy Jesús nos llama nuevamente. Nos invita a regresar a Él. Nos dice que todavía hay esperanza, que todavía hay tiempo para volver a empezar. ¡Qué grande es la misericordia de Dios! Aunque nosotros muchas veces le fallamos, Él nunca deja de buscarnos. También el Evangelio nos recuerda que el mundo muchas veces rechaza la luz de Cristo. Hoy vemos como muchas personas se burlan de la fe, atacan a la Iglesia o viven como si Dios no existiera. Pero esto no debe desanimarnos. Jesús ya había anunciado que sus discípulos serían perseguidos y rechazados. Sin embargo, el Señor también prometió la fuerza del Espíritu Santo. Y esa fuerza continúa sosteniendo hoy a la Iglesia. A lo largo de más de 2000 años, la Iglesia ha pasado por persecuciones, guerras, ataques y momentos muy difíciles. Pero sigue en pie porque no es una obra humana. Es la obra de Dios. Mis queridos hermanos, necesitamos volver a encender el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos dejar de vivir una fe tibia y mediocre. El mundo necesita cristianos verdaderos, cristianos que oren, que amen la Eucaristía, que vivan en gracia y que den testimonio con alegría. Qué hermoso sería que hoy cada uno de nosotros pudiera decirle al Señor: Jesús, quiero permanecer unido a ti. No permitas que me aparte de tu amor.
Dame la fuerza para perseverar aún en medio de las pruebas. Cuando un alma permanece unida a Cristo, empieza a producir frutos hermosos: paz, paciencia, amor, humildad, fortaleza y esperanza. Y eso es precisamente lo que tanto necesita nuestro mundo hoy. Pidámosle entonces al Espíritu Santo que nos ayude a permanecer siempre unidos a Jesucristo, como el sarmiento unido a la vid, porque solamente permaneciendo en él podremos dar frutos de santidad y alcanzar la vida eterna. Mis queridos hermanos, hoy el Señor nos invita a revisar profundamente cómo está nuestra unión con Él. Porque podemos asistir a misa, escuchar predicaciones e incluso llamarnos cristianos, pero la verdadera pregunta es esta: ¿estamos realmente permaneciendo en Cristo? Permanecer en Jesús significa dejar que Él transforme nuestra manera de pensar, de hablar y de vivir. Significa permitir que el Espíritu Santo actúe dentro de nosotros, sane nuestras heridas y nos conduzca cada día hacia una vida más santa. Tal vez algunos de ustedes hoy se sienten cansados espiritualmente. Quizá llevan mucho tiempo luchando con las mismas dificultades, con las mismas caídas o con las mismas preocupaciones. Pero no olviden esto: mientras permanezcamos unidos a Cristo, nunca estaremos derrotados. El Señor sigue obrando incluso en medio de nuestra fragilidad. Qué importante es volver a la oración diaria. Qué importante es recuperar el amor por la Eucaristía, por la confesión y por la palabra de Dios. El alma necesita alimentarse espiritualmente, de lo contrario, se debilita poco a poco. Así como el cuerpo necesita alimento para vivir, también nuestra alma necesita la gracia de Dios para perseverar. Hoy el mundo ofrece muchos caminos fáciles y muchas falsas promesas de felicidad, pero solamente Jesucristo puede dar la paz verdadera. Solamente Él puede sanar el vacío del corazón humano. Por eso no tengamos miedo de entregarle completamente nuestra vida. También nosotros estamos llamados a ser testigos del Evangelio. Tal vez no con grandes discursos, sino con nuestra manera de vivir, con nuestra paciencia, con nuestra caridad y con nuestra fidelidad en medio de las pruebas. Muchas personas se acercarán a Dios no por lo que decimos, sino por el testimonio que damos cada día. Pidámosle entonces al Espíritu Santo que mantenga encendida nuestra fe, que nunca permita que nos apartemos de Jesucristo y que nos conceda la gracia de permanecer firmes aún en medio de las dificultades. Porque quien permanece unido al Señor jamás caminará en la oscuridad. Terminemos este encuentro con una oración al Señor. Padre bueno y misericordioso, te damos gracias por esta palabra santa que hoy has sembrado en nuestro corazón. Gracias porque nunca dejas de hablarnos, de guiarnos y de sostenernos aún en medio de nuestras luchas y debilidades. Señor Jesús, queremos permanecer unidos a ti como el sarmiento unido a la vid. No permitas que nos alejemos de tu amor. Danos la gracia de perseverar en la fe, de permanecer firmes en medio de las pruebas y de vivir siempre alimentados por tu presencia. Espíritu Santo, ven sobre cada uno de nosotros. Enciende nuevamente el fuego de la fe en nuestra alma. Sana nuestras heridas, fortalece nuestro corazón y ayúdanos a vivir como verdaderos discípulos de Cristo. Líbranos de la tibieza espiritual, del miedo y del desánimo. Haznos valientes para anunciar el Evangelio y para dar testimonio de tu amor en medio del mundo. Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, acompáñanos con tu protección maternal. Enséñanos a escuchar la voz de Dios, a confiar plenamente en su voluntad y a caminar siempre cerca de Jesucristo. Que Dios les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les deseo un día lleno de paz, de esperanza y de bendiciones. No olviden que el Señor permanece con nosotros y que quien camina unido a Cristo jamás estará solo. Bendiciones para todos.